de Antonio Francesco Gramsci, pensador marxista, filósofo teórico, periodista italiano, nacido en Cerdeña el 22 de enero de 1891. Sus padres fueron doña Josepina Marzi y don Francesco Gramsci. De una familia modesta, logró matricularse gracias a una beca en la Universidad de Turín, pero decidió abandonar sus estudios en 1914 para dedicarse a la militancia política. Fue uno de los creadores del Partido Comunista Italiano. Elegido diputado y secretario general, en 1924 dirigió el órgano del Partido Comunista. Antonio Gramsci es arrestado el 8 de noviembre de 1926, acusado de conspiración, incitación al odio de clases. En 1928 es sentenciado por un tribunal fascista a 20 años de cárcel. Para Antonio Gramsci, la historia solo se comprende con el método dialéctico al saber de la conciencia de las contradicciones reales de la sociedad. Antonio Gramsci muere el 27 de abril de 1937 en una clínica de Roma a causa de una hemorragia cerebral. Ya se le había otorgado su libertad, pero sin haberla alcanzado de hecho. Obras de Antonio Gramsci: La revolución contra el capital en 1917, Los cuadernos de la cárcel en 1929 a 1937, Las cartas de la cárcel en 1929 a 1937. Los conceptos fundamentales de Antonio Gramsci, como el fruto de sus lecturas en la cárcel que le sirvieron como profundización y maduración teórica ante las principales cuestiones políticas que se enfrentaba el Partido Comunista y el marxismo. Escribe Los cuadernos de la cárcel, 33 cuadernos escritos a manos de casi 3.000 páginas, que se salvaron milagrosamente de las manos fascistas, pero no del olvido y la tergiversación del marxismo dogmático. Antonio Gramsci, sus ideas, su tragedia personal, los instrumentos que elaboró en condiciones terribles para analizar y cambiar la realidad, para terminar con el capitalismo y su séquito de injusticias, han llegado a ser referente fundamental para los revolucionarios del mundo entero. En este proceso, Gramsci establece una diferencia entre la guerra de maniobras y la guerra de posiciones, en la cual la guerra de maniobras o de movimiento se basa en el ataque frontal y su éxito más importante, pero periódicamente temporal, fue la Revolución Rusa. Los intentos de reproducir esta metodología en esta época terminaron en derrotas por motivos diversos, como por ejemplo en el caso de Alemania-Hungría. Gramsci señaló entonces que tras 1920 se ha dado un periodo de estancamiento en el movimiento revolucionario mundial, tras las ocupaciones de las fábricas de Italia y el avance del Ejército Rojo sobre Varsovia, porque sobre este se señala la incapacidad y la impreparación de los grupos revolucionarios para hacer una guía a los grandes movimientos hacia el poder. Gramsci indicaba la necesidad de pasar por lo menos en Occidente una guerra de posiciones o de asedio, en la que se exigen cualidades excepcionales de paciencia y de espíritu de inventiva, en el cual hace referencia a que en la política la guerra de posiciones o asedio es recíproca, pese a las apariencias, e insiste que la guerra de posiciones la hacen grandes masas que solo con grandes reservas de fuerzas morales pueden resistir al desgaste y solo una habilísima dirección política puede impedir la derrota. Indica que las grandes posiciones en ningún modo se compaginan con tácticas apaciguadoras y no implican el abandono total de la guerra de maniobras. Gramsci transforma la categoría de hegemonía en un concepto totalmente nuevo dentro del discurso marxista, a fin de teorizar sobre las estructuras políticas del capitalismo. Gramsci afirma que la hegemonía es cultural y que está implicada en una lucha entre visiones del mundo, lo que incluye
valores, ideas, creencias y concepciones sobre lo que los seres humanos y la sociedad podrían ser. Gramsci también explicaba que la hegemonía es un mecanismo invisible por el cual los miembros de las posiciones de influencia siempre están ubicados por los grupos ya gobernantes y con el consentimiento de los subordinados. Se entiende entonces que la hegemonía es una forma de dominación del capitalismo y es el establishment de un pensamiento invisible que traspasa todo ámbito social y que le permite al capital hegemonizar la opinión pública, el pensar y el actuar. Son todos los procesos de lucha y socavación y deslegitimación en el liderazgo intelectual y moral. Confronta, niega la imposición hegemónica para cambiar una sociedad de disputa en el paso de los intereses particulares hacia los intereses generales. Entonces, contrahegemonía no puede ser entendida como otra cosa, sino como la generación de una visión del mundo que genere iniciativa política de las clases subalternas, que cambie la dirección de las formas que es preciso observar para analizar un nuevo bloque histórico. Un gran ejemplo de contrahegemonía tenemos las huelgas, las canciones revolucionarias o las ya conocidas historietas como las de Mafalda del fallecido Quino. Primero hay que definir el término praxis, que se deriva del verbo griego protein, que significa acción o realización de algo. Se considera como sinónimo a una actividad práctica, en mera contraposición a una actividad teórica. La filosofía de la praxis o la praxis es puesta en entredicha en las obras de Karl Marx, cuando asume y considera que es una actividad humana, material y social de la transformación de la naturaleza en la sociedad y en el hombre mismo. Por lo tanto, es el fundamento de toda teorización. En el cuaderno de la cárcel de Gramsci nos dice: conviene demostrar de antemano que todos los hombres son filósofos. Aquí, definiendo los límites y los caracteres de esta filosofía espontánea propia del mundo. Hay que criticarla y ser consciente de esta concepción del mundo. Criticar la propia concepción del mundo significa hacerla unitaria, coherente y elevarla al punto más alto del pensamiento. En la filosofía de la praxis no se puede separar al sujeto del objeto, tampoco del ser de pensar y el hacer. Es decir, es el territorio donde se une el pensamiento y la actividad, la idea y la acción. La filosofía de la praxis para Gramsci no es más que una filosofía revolucionaria, fundamentada en las ideas de Karl Marx. Por lo tanto, la filosofía, su cumbre más alta y práctica, es la revolución. Al hablar de buen sentido, se refiere a la presencia en el sentido común de elementos de humanización y nacionalidad, de elementos de un pensamiento crítico y verdaderamente contrahomogéneo. Cuando Gramsci establece lo de buen sentido, hace un énfasis en la crítica del sentido común, es lo que generalmente se piensa sobre respectivas cosas. Ejemplo, la moral viene a ser el comportamiento entre el bien y el mal, pero solo en lo político, no en lo religioso. Otros ejemplos son los procesos laborales y las relaciones de mercado. Los procesos laborales son la actividad humana para producir bienes y servicios, y las relaciones de mercado son relaciones de confianza que adquiere el individuo. Gramsci lo que hace es que las personas se salgan de ese círculo y tengan un buen sentido. Un buen sentido propone que nosotros debemos criticar eso común. El buen sentido, más que una forma, es una posición en la que estás como persona y te pones a criticar eso común. Gramsci nos ayuda a comprender que el sentido común es una construcción social y el buen sentido es un pensamiento crítico. Gramsci hace que mediante el Partido Comunista se asentara una ideología filosófica, económica, política y social que cambió la perspectiva en la historia del hombre basándose en lo que denominó bloque histórico, en donde se refiere a un sistema hegemónico en el que una clase dirige y domina a la totalidad social
desde instituciones sociales políticas, Estado y gobierno, e instituciones sociales civil, Estado y sociedad. Se entiende entonces que el bloque histórico es un conjunto complejo, contradictorio y discorde de la superestructura y el reflejo de un conjunto de relaciones sociales de producción. En la superestructura se expresa la coerción que ejerce el consenso que obtiene la clase dominante, y es allí donde los intelectuales orgánicos cumplen un rol fundamental como los articuladores del bloque. Gramsci divide a los intelectuales en dos grupos: intelectual orgánico e intelectual tradicional. El intelectual orgánico son aquellas personas que trabajan para el tipo común. Esto quiere decir que cumplen una función en el seno de una estructura social, los cuales pueden ser empresarios profesionales especializados. Estos profesionales son aquellos que tienen la capacidad para desarrollar la organización de la sociedad en general, es decir, son organizadores de la función económica de las clases que están ligadas orgánicamente. Intelectual tradicional, vamos a hacer referencias a aquellos que cumplen con su función de saber, comprender, de buscar un poco más, de entender el por qué suceden las cosas, porque ellos no siempre tienen la conciencia de que están trabajando para la clase dominante, porque ellos realizan su función sin ningún interés político. A ellos solo les interesa la intención de saber. Bajo este grupo de intelectuales podemos encontrar a sacerdotes de iglesias, obispos, que son intelectuales tradicionales. Para Gramsci, el Estado no es más que ese conjunto de instituciones privadas que trabajan agrupadas bajo el concepto de sociedad civil. Desde una perspectiva liberal, se podría decir que el Estado y la sociedad civil trabajan de forma autónoma, cada una de ellas. Pero, por otro lado, bajo una lucha incesante de la clase media, clase baja, en contra de la burguesía, con el fin de lograr que se socialicen esos espacios privados, que los que solamente tenían acceso personal con recursos económicos, aparece la politización, un cambio de hegemonía. También podríamos decir que bajo el sistema económico o el sistema capitalista que tenemos hoy predominando en nuestra sociedad, la burguesía no va a desaparecer. Lo que se ha hecho del sistema económico es una reforma dentro de sus leyes, las cuales han permitido que la clase media y clase baja tenga un poco más de privilegios dentro de ella. Pero mientras se siga ejecutando o siga en función lo que tenemos nosotros como sistema capitalista, la burguesía no va a dejar de explotar a la clase media y clase baja, porque es la que está predominando y seguirá predominando mientras siga en función lo que conocemos como sistema capitalista.